Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Isabel Arrieta y en este momento voy a estar encargada de explicarles un poco más allá sobre nuestro proyecto final de estructura de datos, el cual es como tal un catálogo astronómico. A resumidas cuentas, sobre el caso de estudio, se pide que mediante conocimientos en C++, programación orientada a objetos y mediante un árbol de búsqueda binario AVL, se gestione, se programe un sistema que permita la gestión de datos astronómicos, específicamente cuerpos celestes. Estos cuerpos celestes podrán ser galaxias, planetas, estrellas, satélites naturales o agujeros negros. Listo. Habiendo dicho eso, las operaciones principales que deberá contener este programa y que aparecerán como un menú principal serán las de agregar un objeto celeste, buscar un objeto celeste, eliminar un objeto celeste, actualizar la información relativa a uno ya existente y una búsqueda por tipo. Para ello contamos con una estructura del nodo como la que se muestra. Tenemos un catálogo ID, nombre, un tipo de objeto, una magnitud lumínica y una distancia relativa a la Tierra. La parte de los punteros pues ya es inherente a el árbol de búsqueda binario. Haciendo énfasis en esto, quiero recalcar que el catálogo ID o identificación de catálogo va a ser el campo indexado, ¿sí? Nosotros tuvimos una confusión respecto a qué parte de las características de cada objeto celeste sería única para que así se pudiera recorrer el árbol. Habíamos discutido entre magnitud o distancia, pero al darnos cuenta que es probable que inclusive por unos decimales sea bastante similar, entonces recurrimos a hacer una nueva variable llamada catálogo ID. Esta variable va a ser un entero que represente el identificador único del objeto celeste en el catálogo, pero es una variable que nosotros inventamos como tal, no es una característica del cuerpo celeste. El resto, como por ejemplo el nombre, el objeto, la magnitud y la distancia, sí lo son. Ahora, respecto a los métodos y las funciones, contamos con un total de 16 métodos y funciones, de los cuales la mayoría hacen parte del código del árbol de búsqueda binario AOL, como por ejemplo las rotaciones, el obtener la altura, la diferencia, el balanceo, por ejemplo. Y aquellos otros que básicamente nosotros adaptamos a nuestro contexto, pero como tal usamos como base el código proporcionado en la plataforma de Sabio sobre los árboles de búsqueda AOL. También usamos un puntero de la estructura de Astro para mayor claridad del código, que vendría siendo typedef, struct Astro como puntero. Ahora, respecto a las funciones, comenzamos con esta principal que sería la de mostrar Astro. Esta función, tal cual, bastante minimalista, muestra los datos de cada astro individualmente. Toma un puntero, que sería astrotype, astro, como parámetro y muestra su información incluyendo el identificador de catálogo, nombre, el tipo, la magnitud y la distancia en años luz respecto a la Tierra. Para crear astro, bueno, se toman como parámetros el catálogo ID, el nombre, el tipo de objeto, la magnitud lumínica y la distancia, pero es básicamente como nosotros hemos venido trabajando los nodos y este tipo de programación, ¿sí? Tal cual, permite la generación de un nuevo objeto de tipo astro utilizando los datos proporcionados como parámetros. En entrar astro, como tal, se encarga de insertar un nuevo astro en el árbol AVL y garantizamos que se mantiene su balance. Como ven, ahí está el puntero, que vendría siendo el puntero del nodo actual, astrotype de raíz, la identificación de catálogo, básicamente todos los demás datos y verifica si la raíz es nula, entonces significa que será el primer dato. Se llama la función crear astro y se inicializa, digamos que los nodos de los subárboles por la izquierda o por la derecha en nulos, porque vendría siendo el primer dato. De lo contrario, entonces aquí sí viene la parte esencial del catálogo ID, el dato indexado, que si es menor al catálogo ID indexado, entonces se va por la izquierda. Si es mayor, por la derecha. Y al final garantizamos que está balanceado, que es una de las características principales del árbol de búsqueda AVL, con el método balancear. Ahora, para buscar astro por catálogo ID,
se encuentra un astro en el árbol AVL según su ID de catálogo. Si la raíz es nula, se devuelve como un nulo. Si la ID coincide con el de la raíz, entonces devuelve la raíz. Si es mayor, busca por el subárbol derecho, y si es menor, por el izquierdo. De manera muy similar sucede con buscar astros por distancia. Los parámetros son el apuntador, ¿sí? Al nodo actual tipo raíz, también la distancia, y básicamente se realiza el mismo recorrido por izquierda o por derecha hasta que alguno de esos coincida. Si lo encuentra, entonces se llama la función mostrar astro que vimos en un inicio. Aplica exactamente lo mismo para buscar astros por magnitud. Lo único que cambiaría sería que se indexa la magnitud. Ahora, para el proceso de eliminar astro, como tal, hicimos bastante, o sea, como tal, una adaptación del código que ya se tenía en la plataforma. Entonces, lo que hicimos fue modificar la parte del número que se tenía indexado en el código original, y lo modificamos por el CID, que es la variable indexada, por la cual se va a hacer la eliminación. Se elimina el astro del árbol AVL según el ID de catálogo, comienza verificando si la raíz tiene al menos uno de sus hijos nulo. Si es así, entonces se ajusta el árbol para eliminar al nodo adecuadamente. Si ambos de sus hijos son nulos, entonces se elimina directamente al nodo. En caso contrario, se reemplaza el nodo a eliminar por el sucesor inmediato en el árbol, y se realiza una llamada recursiva para eliminar ese sucesor. Luego se equilibra el árbol y se devuelve la raíz actualizada. Ahora, para mostrar astros por tipo, básicamente va a mostrar a todos los astros de un determinado tipo de árbol AVL. Va a mostrar los astros por cada tipo, es decir, va a mostrar galaxias y va a mostrar la información de cada una de las galaxias. Va a mostrar planetas y la información de cada uno de los planetas, como una lista, como un listado. ¿Sí? Entonces sería básicamente esa parte de este método. Vamos a pasar al código. Comenzamos que aquí en el archivo .h tenemos nuestro nodo. Habíamos dicho que el puntero, la declaración de la clase con los métodos que hemos mencionado, y al mismo tiempo los métodos que no se mencionaron como tal en la diapositiva porque damos por sentado que se entienden, y como son los mismos para los árboles de búsqueda AVL, entonces no hice énfasis en explicar lo que ya se supone que se sabe, como por ejemplo el obtener altura, el diferencial, el balanceo o las rotaciones. Aquí en el CPP se muestra lo que ya se mostró en las diapositivas, además de la parte de las rotaciones, balanceo, sí, como tal eso. Ahora en el main hicimos varios menús de manera que se vea un poco más organizado para entender, y también inicializamos las variables que se van a requerir, se definen y se inicializan, ¿sí? Entonces, como tal, quiero explicar que nosotros hicimos un plus respecto a los tipos de objetos celestes que se van a encontrar, que se pueden ingresar más bien, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que serían galaxias, planetas, estrellas, satélites naturales y agujeros negros. Pero lo cierto es que cada uno de estos tipos tiene unos subtipos. Es decir, le damos la posibilidad al usuario de poder escoger el subtipo relacionado al tipo. Por ejemplo, en las galaxias hay galaxias que son en espiral, galaxias que son elípticas, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces nosotros nos encargamos de hacer esa parte. Vamos a hacer una pequeña demostración aquí. Aquí están las 5 funciones principales, además de la de salir del programa: agregar, buscar, eliminar, actualizar y mostrar todos los objetos, como una lista por tipo. Entonces, vamos a primero a agregar un nuevo objeto celeste. Esta va a ser, vamos a colocarle 23 como ID. El nombre va a ser sombrero, la galaxia de sombrero. Ahora vamos a colocar que es una galaxia. 3. Aquí era lo que les he estado mencionando. Es una galaxia elíptica, entonces vamos a presionar 2. Magnitud sería -21.8.
Distancia en años luz, 29. Vamos a agregar otro. Agregaré a esta con este ID, Andrómeda. Va a ser otra galaxia. Va a ser en espiral. Magnitud 21.5. Distancia en años luz. Perfecto. Vamos a agregar uno último. Vamos a agregar a este 67. Ser la Tierra. Un planeta rocoso. Magnitud 10.9. Y la distancia en años luz respectiva a la Tierra pues sería 0. Listo, vamos a salir de ingresar. Ahora vamos a buscar un objeto celeste. Busquemos por catálogo, por ejemplo, el catálogo ID. Coloquemos el 23. Efectivamente, llama el primero que coloqué, que vendría siendo de la galaxia de Sombrero con todos los datos. Esto se hace con el método de mostrar astro. Ahora vamos a devolvernos. Funciona básicamente de la misma forma para la magnitud lumínica y la distancia. Vamos a actualizar la información de un objeto celeste. Vamos a decir que de la misma de Sombrero, vamos a modificar la magnitud. Entonces ahora quiero que sea menos 23.3. Perfecto. Vamos a mostrar todos los objetos celestes por tipo. Y debería aparecernos las dos galaxias, además del planeta Tierra. Y aquí están. Como no hay estrellas, pues no se muestra. Como planetas, nada más la Tierra. Como galaxias, muestra tanto la de Sombrero como la de Andrómeda y sus características, sus datos. En satélites y agujeros negros, pues ninguno, porque no ingresaba ninguno. Ahora vamos a eliminar uno de esos objetos celestes. Vamos a eliminar a la de Andrómeda, es decir, el 45. Ahora vamos a ver si efectivamente se eliminó. Y efectivamente se eliminó. Nada más está la Tierra y la galaxia de Sombrero. Pero sería básicamente así como funciona el programa. Que además cuenta que no se pueden colocar distancias negativas. O, por ejemplo, que no se puede repetir el catálogo ID de uno de los astros que ya fue indexado. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a agregar un nuevo astro. Vamos a colocar el 23. Me tiene que decir efectivamente que no se puede colocar puesto que ya hay uno que lo está usando. Entonces, como tal, eso sería todo. Muchísimas gracias.